Yo no soy estudiante de teoría. Usted no es estudiante de teoría. Déjeme No. buscarlo. ¿Cuál es su nombre? Kenneth Céspedes. Kenneth. Pero usted ya aprobó el curso. Sí, el 1, pero lo aprobé, creo que fue hace un año. Ok. No se preocupe. Vamos a retomar algunas cosas. Solo lo importante. Más que todo, digamos, en el prelaboratorio yo los puse a estudiar, ¿verdad? Creo que eso es lo que voy a seguir haciendo, poniéndolos a estudiar porque necesito que conozcan algunas cosas de la teoría. Si ustedes están llevando el curso de teoría, van a ver que eso es facilísimo. Y si no están llevando el curso de teoría, pues por lo menos con el prelaboratorio se ponen al día, ¿verdad? Esa es la idea del prelaboratorio. Entonces, con ondas, pues ondas es un tema donde hay diferentes tipos de onda. Entonces, para este laboratorio, digamos, vamos a ver la simulación, esta que dice agua. Lo voy a entrar aquí. Creo que les estoy compartiendo también el audio de la computadora. ¿Escuchan algo? Creo que es la simulación. Acá, digamos, ondas en el agua es como lo primero que a uno se le mete, se le viene a la mente cuando hablamos de ondas. Entonces, pues ondas en el agua son perturbaciones, ¿verdad? Donde hay crestas y valles. Y la onda tiene una dirección, que eso es justamente lo que se ve acá, ¿verdad? Eso es una onda. Ahora, esta onda se transmite a través de la materia. Cuando tenemos ondas que se transmiten a través de la materia, se llaman ondas mecánicas. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una onda mecánica en agua. A ver, otro ejemplo de una onda mecánica, ondas de sonido. Esta simulación me gustó, no está en la guía, pero está interesante. Entonces, bueno, no sé qué tanto lo escucharán. Si está muy alto me dicen. Pero entonces tenemos una onda de sonido. Esto es una visión gráfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo de que las moléculas de aire se están moviendo hacia un lado y hacia el otro. Entonces, no son ondas así como las perturbaciones en el agua, sino que son ondas como hacia un lado y hacia el otro. Así. Por eso me gusta esta simulación. Entonces, cuando hay sonido, tiene que haber materia. Por ejemplo, aire o agua. En el espacio donde las partículas están sumamente alejadas una de otra, no se transmite sonido, ¿verdad? En el espacio no habría sonido como tal. En una cámara de vacío tampoco hay sonido. Por ejemplo, si ustedes pusieran un reloj y le sacaran todo el aire, entonces iríamos escuchando cómo el reloj se va atenuando su sonido hasta que ya no escuchamos nada, porque no hay materia donde se transmita el sonido. Entonces, bueno, aquí hay algunas partículas rojas que son como de guía. Entonces podemos ver esta primera, donde la partícula lo que hace es oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? La onda se mueve hacia la derecha. Entonces, eso es sonido. Sonido es ese tipo de perturbación. Una onda longitudinal. Donde la partícula se mueve paralelo a la dirección de propagación de la onda. Aquí me gusta esto que se ve acá, que dice ambos. Entonces, vean que la dirección de propagación de la onda, pues se ve claramente como las partes blancas o rojas que parece que se mueven hacia la derecha. Y las partículas rojas se quedan en el mismo lugar, ¿verdad? Oscila hacia un lado y hacia otro. Aquí vemos claramente lo que son las zonas de rarefracción, ¿verdad? Que serían las negras, las zonas se llaman
compresión de condensación, que serían las blancas, donde en las blancas tenemos que las partículas se unen y en las negras se quieren separar, ¿verdad? Entonces son zonas de alta presión donde las partículas están muy juntas y zonas de baja presión donde las partículas están más separadas. Eso es una onda de sonido. Y tenemos otro tipo de onda especial. Déjenme ver porque tengo aquí un menú atravesado. Ok. Que son ondas que no necesitan un medio para propagarse. ¿Por qué? Porque son ondas electromagnéticas, que este sería el caso de la luz. Entonces, aquí la simulación. Hasta aquí. Esto es como un láser, ¿ok? Entonces, esta simulación hace de un patrón de interferencia de una onda de luz, ¿verdad? De un láser. Un láser es un aparatito que emite luz. Yo creo que todos han tenido un láser, pero se le llama láser y no bombillo, digámoslo así, porque tiene una frecuencia definida. Entonces ustedes compran un láser rojo y el láser rojo tiene una frecuencia, ¿verdad? El color hace referencia a la frecuencia. La amplitud no es mayor cosa. Ustedes pueden ver rojo de diferentes amplitudes, pero el color hace referencia a la frecuencia de esa onda. En el caso del sonido, ¿me están escuchando el audio? Sí se escucha ahí como un pum, pum. La frecuencia sí hace que cambie el sonido, ¿verdad? Y vea que también cambia la amplitud, parece. Ok, voy a bajarlo aquí. La amplitud, pues, está relacionada como con el volumen. Si no hay amplitud, no hay onda, ¿verdad? Porque la onda tiene que tener una amplitud. Si yo le subo acá, entonces ya tenemos una onda. Entonces suena más fuerte, ¿verdad? Como que está relacionado con la intensidad. Ahora, para cualquiera de las ondas, ya sea de sonido, de luz o de agua, pues la propagación de la onda va a tener una velocidad asociada, que es algo que vamos a calcular. Voy a tener esto. Vamos a calcular la velocidad, y la velocidad pues va a depender de algunos factores de la materia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el aire a la misma temperatura, independientemente de la frecuencia, pues esta va a tener la misma velocidad de propagación. Por ejemplo, entonces, por defecto, entonces si yo le aumento la frecuencia, la velocidad se va a mantener constante y la amplitud pues se me va a variar para que se me ajuste con la frecuencia, porque hay una formulita, ¿verdad? De frecuencia con amplitud. Entonces, primeramente, lo que vimos, las ondas de sonido tienen una dirección de propagación igual a la dirección en que la pelotita roja se mueve, ¿verdad? Eso por definición es una onda mecánica longitudinal. Las ondas transversales, a como se estudian en el curso,
pues están relacionados con ondas en una cuerda, ¿verdad? Eso corresponde a la primera simulación. Ondas en una cuerda, donde la partícula va a moverse perpendicular a la velocidad de propagación o a la propagación de la onda. Entonces, si la onda se mueve hacia la derecha, aquí está. Bueno, eso es un pulso. Si la onda se mueve hacia la derecha, la partícula tuvo que subir, ¿verdad? Para hacer esta cresta. Entonces, la dirección de la partícula es hacia arriba o hacia abajo, pero la propagación de la onda se sale hacia la derecha. Ahora, ¿qué es un pulso y qué es una onda? Bueno, un pulso es nada más hacer así como una cresta o un valle. Eso es un pulso. Pero para hacer una onda yo necesito hacer un montón de pulsos, uno seguido del otro. Entonces, cuando yo hago esa serie de pulsos, pues formo una onda. Es como la única diferencia. ¿Dudas? ¿Todo en orden? Ok. Ahora podemos hablar de una onda viajera o de una onda estacionaria. Son como las dos cosas. Onda viajera. Entonces, una onda viajera es cuando yo formo una onda, pero es como una cuerda infinita. Pero entonces la onda solamente se va a propagar por la cuerda. En un momento se va a devolver porque la cuerda es infinita. Entonces se le llama onda viajera, una onda que va por la cuerda. Y la idea para generar una onda viajera, pues sería que haya aquí algo, ¿verdad? Ya sea mi mano, ya sea un motor, que genere ondas periódicas sinusoidales, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la forma matemática de la onda es sinusoidal. Y bueno, no importa que sea una onda viajera o una onda estacionaria, van a tener ciertas características, ¿verdad? Como lo es la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas o dos valles o dos puntos intermedios. La amplitud, que es del centro, ¿verdad? Porque aquí no hay como un eje, aquí sí, entonces del centro, ustedes miden hacia arriba o miden hacia abajo y van a tener la amplitud. ¿Qué más hay aquí? Bueno, el periodo, que entonces observen la diferencia entre la gráfica A y la gráfica B. La diferencia está en el eje. Entonces es el eje X, que es lo que ustedes ven. Y ese es el eje T. Entonces, bueno, es como que ustedes agarran los datos a través del tiempo y nada más grafican el eje, el tiempo. Eso se puede hacer, no se va a hacer en esta práctica, pero cuando yo cambio el eje, también voy a tener que es una función sinusoidal. Entonces, el tiempo que tarda, por ejemplo, el tiempo que tarda esta cresta en volver a ser cresta, ¿verdad? O el tiempo que tarda esta cresta en moverse a la siguiente cresta, ¿verdad? De aquí a aquí, de aquí a aquí, es tiempo. ¿Verdad que la cresta se mueve en el tiempo? Entonces, el tiempo que tarda en recorrer, tal vez sea más fácil, el tiempo que tarda en recorrer una longitud de onda, ¿verdad? El tiempo que tarda esta cresta en llegar aquí, que fue el tiempo que tarda en recorrer una longitud de onda, pues eso se le llama periodo. Entonces, la onda también tiene periodo, tiene frecuencia, tiene amplitud, tiene longitud de onda y tiene velocidad. Entonces son características de las ondas que en realidad cualquier onda va a tener. Lo que son las ondas sonoras, como ya les dije, son ondas longitudinales. Entonces, ¿verdad? La partícula se va a mover hacia un lado y hacia el otro. Tal vez es más fácil verlo aquí. Se va a mover hacia un lado y hacia el otro y la velocidad de propagación de la onda o hacia donde se mueven las crestas va a ser hacia la derecha.
es longitudinal. Ok. ¿Entienden lo que es una onda longitudinal, una onda transversal, una onda viajera? ¿Estamos bien con eso? Yo creo que sí, profe. Sí, ok. Ahora, tal vez lo que es un poquito más difícil es hablar de superposición y de interferencia. Estos son, bueno, yo puse aquí la parte matemática, pero no tienen que, no la vamos a ver, solo vamos a ver como esta, Y1 más Y2, ¿ok? Sobreposición es cuando dos ondas se interfieren. Acuérdense que las ondas no pueden chocar, lo que chocan son como dos masas, ¿verdad? Por ejemplo, las manos son dos masas, ellas chocan, pero las ondas es como que si se pasaran una a través de la otra, ¿verdad? Y al final pueden salir intactas. Entonces eso es como una interferencia, es una característica de las ondas, solo las ondas pueden hacer eso. Y entonces sería la pregunta, ¿qué ocurre cuando las dos ondas llegan y se interfieren, verdad? Entonces podemos hablar de superposición o podemos hablar de interferencia. En términos generales, yo les diría que es lo mismo, a excepción de una cosa. Cuando hablamos de superposición, tenemos dos ondas con diferente amplitud, ¿verdad? Amplitud A y amplitud B. O sea, sobreposición es como una forma general. Usted tiene dos ondas, las dos ondas chocan, no importa si tienen la misma frecuencia, si tienen diferente frecuencia, si tienen la misma longitud de onda, diferente longitud de onda, misma o diferente velocidad, misma o diferente amplitud, no importa. Lo que usted hace es sumar las funciones de esas dos ondas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una función para la onda Y1 y una función para la onda de Y2, ¿verdad? Son trigonométricas, senos o cosenos, no importa, usted la suma. Eso se llama sobreposición. Donde usted llega y la suma, pues va a tener una onda resultante, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen C, tenemos la onda resultante que es la roja. Entonces sumo la verde con la azul y obtengo la roja. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de interferencia, pues interferencia sería que las dos ondas tengan la misma amplitud. No importa si es hacia arriba o hacia abajo, si es un pulso, ¿verdad? Un pulso es como un segmento de la onda, o si ya son ondas que interfieren, ellas van a tener la misma amplitud. Entonces, cuando eso ocurre, se le llama interferencia. Lo mismo, llego y sumo. Entonces, como van a tener la misma amplitud, vamos a tener dos resultados donde llegan y se sobreponen. Una es que lleguen o que venga una de un sentido y otra de otra, piénsenlo como una cuerda, y donde estén juntas, como una tiene una amplitud positiva y otra tiene una amplitud negativa, se cancela. Entonces, el resultado es que cuando los dos estén en la misma posición al mismo tiempo, pues se van a cancelar, vamos a tener un cero amplitud. Cero amplitud, no vamos a ver ninguna onda. Pero eso es en un pequeño instante. Justamente cuando ya pasen, vamos a tener que de nuevo las dos ondas están intactas, ¿verdad? Entonces, cuando las dos ondas llegan y se cancelan, se llama interferencia destructiva. ¿Qué pasa si tenemos dos ondas con la amplitud positiva? Pues donde llegan, se interfieren, vamos a tener la suma de las dos amplitudes, ¿verdad? Entonces vamos a tener, o a ver, momentáneamente una onda el doble de grande
que las dos originales. Entonces ahí decimos que hay una interferencia constructiva. Eso se ve por un pequeño instante y después las dos ondas se van a ir en sus sentidos, ¿verdad? No hubo intercambio de energía ni nada así por el estilo. Entonces ellas se interfieren y después pasan como si nada y se vuelven a hacer las dos ondas originales. Profe, ¿Sí? pero entonces, a grosso modo, ¿cómo sería la diferencia? O sea, ¿cómo? Porque yo veo como que la constructiva, las dos ondas son, digamos que iguales, son simétricas, y la destructiva, una es positiva y la otra negativa. Entonces, en ese caso, no sé, como que visualmente lo aprecio, pero prácticamente no lo logro distinguir. ¿Por qué cuando es negativo no afecta la dirección y pueden continuar? Es así, digamos. En Cuando los dos son- casos, pueden continuar, pero déjame enrollar aquí un poco. Si es una buena pregunta, vamos a colocar esto. Ahí está. Recuerden que las ondas están constituidas bueno, la onda mecánica tiene que tener un medio para propagarse. Entonces, imagínense que la cuerda va a estar hecha por un montón de segmentos de cuerda, ¿verdad? Al final de cuentas, la materia está hecha de átomos. Entonces, podemos pensar en los átomos o podemos pensar como que si fuera de hecho la simulación la trata así, en lugar de tener una cuerda sólida, la trata como bolitas, ¿verdad? Como avalorios. Entonces pensemos más bien en qué le hace esa onda a esa pelotita. Entonces, conforme la onda, por ejemplo, este pulso se mueve hacia la derecha, pues la bolita que estaba aquí tuvo que subir. La bolita que estaba aquí tuvo que bajar. Se mueve hacia la derecha, por ejemplo. Esa bolita que estaba aquí ya no fue afectada, pero la que estaba aquí subió y la que estaba aquí bajó. Y esta que analizamos acá, de hecho esta la hice al revés, volvió a su posición original. Ahora, la que está aquí todavía no está siendo afectada por la onda, ¿verdad? Porque está como en la base de la onda. Entonces, cuando ya la onda esté, ¿verdad? Cuando esta cresta esté aquí y este valle esté aquí, la partícula tiene que moverse, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿para dónde se mueve? ¿Para arriba o para abajo? Y bueno, ahí lo que hacemos es, bueno, si la partícula tiene que moverse hacia arriba porque la onda tiene una cresta, ¿verdad? O el pulso tiene una cresta, pero esta tiene un valle, entonces ella no puede moverse para arriba o para abajo al mismo tiempo. Uno suma los movimientos. Y entonces, cuando tengo una cresta y un valle, pues donde yo sumo se cancelan. Entonces, esa partícula no tiene movimiento porque tiene la misma amplitud hacia ambos lados. Entonces, los dos movimientos sumados a cero. O sea, se mantienen en el mismo lugar. Pero ya después, pero la onda todavía existe, ¿verdad? Lo que ocurrió Ok. fue una interferencia. La partícula tuvo que elegir o hacia arriba o hacia abajo. Pero como es una interferencia, usted suma los dos movimientos y el resultado es cero. Momentáneamente es cero. Pero la onda todavía tiene energía. Recuerden que la energía no desaparece. Entonces ella sigue, la onda sigue, perturbando lo demás. Entonces, digamos que ahí, perdón, ahí donde se topan la cuerda, digamos que llegaría a un punto como de equilibrio y luego cada una de las ondas, digamos que se ignoraría y continuaría su propia dirección. Sí, momentáneamente
momentáneamente por un instante. interfieren, sí, como usted dice, se topan, donde se topan, interfieren. La interferencia es una suma pensemos de las amplitudes, pero la onda no puede estar arriba y abajo al mismo tiempo, ¿verdad? Yo sumo Ujú, las amplitudes, da cero, pero la onda todavía existe. Entonces, ujú. ella continúa. Ok, es que yo creo que yo esa línea horizontal que está entre los demás ejemplos, yo creo que esa ni la había determinado, que era ahí como que Es, estaba, me explico. Sí, esa no la había, estaba viendo solo las que tienen como curvaturas y esa no la había ajá, contemplado. ok. Bueno, ahora, Muchas gracias. en esta de acá, lo mismo. Viene una onda hacia la derecha, una onda hacia la izquierda, va levantando la cuerda, donde llega y se topan, uso esa palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Pensémoslo así. eh, Esta segmentito va a ser levantada por una cuerda, una amplitud A, pero también tenemos otra onda, ¿verdad? Entonces vamos a tener una amplitud de 2A. Sumo las amplitudes. Entonces tengo el doble. Y eso es algo que siempre ocurre en las interferencias. ¿Por qué? Porque son dos ondas con las mismas características. Entonces lo que hago yo es sumar las amplitudes. Este, sumar, siempre que hablamos de sumar, incluye también restar, ¿verdad? Sumo o resto. O sumo. Hay personas que usan nada más sumar. Ok, voy a borrar. Ahora, un efecto de esto de ondas ocurre cuando yo tengo una cuerda finita y yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, una cuerda de guitarra. Entonces, una cuerda de guitarra es una cuerda que está atada a un extremo y está atada al otro. Tiene un grosor, ¿verdad? Y tiene una tensión. Yo le ajusto siempre, digamos, un extremo, ¿verdad? Para hacerla más tensa o menos tensa y eso modifica el sonido. El asunto es que se generan ondas estacionarias, por ejemplo, en los instrumentos. En todos los instrumentos hay ondas estacionarias, que son los sonidos característicos, sol, la, mi, todos esos. Son frecuencias de las ondas estacionarias que puedo generar. Entonces, por ejemplo, eso significaría que si yo toco la cuerda, pues estoy generando una onda que llega a un extremo y se devuelve. Entonces estoy sumando, es exactamente el mismo caso de acá, nada más que con una serie de ondas. Lo que ocurre es que estas interfieren y genera un patrón que se llama ondas estacionarias. Entonces básicamente vamos a tener bucles, ¿verdad? Entonces un bucle es como esta, como la pancita, digo yo. Bucles. Por ejemplo, aquí hay dos bucles. Y vamos a tener la parte más alta, que sería la amplitud de la onda, eh, que se le llama nodo, y la parte más baja, ¿verdad? Cercana al equilibrio, ¿verdad? Es como decir, aquí el segmentito de cuerda asociado ahí no se va a mover nunca. Entonces, eso se le llama nodo va a depender de la literatura, no antinodo, no de presión o no. En ese caso vamos a dejarlo antinodo arriba y nodo abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que se ve acá, tenemos tres nodos, ¿verdad? Los dos extremos de la cuerda y el centro. Y dos antinodos y dos bucles. Las ondas estacionarias tienen la característica de que se originan solamente a ciertas frecuencias, no es cualquier frecuencia, solamente ciertas frecuencias y eso se le llaman las frecuencias naturales.
Entonces, por ejemplo, la frecuencia o la primera frecuencia posible donde ocurre una onda estacionaria se llama primer armónico. La segunda frecuencia, que es esta imagen de acá, segundo armónico. Tercera frecuencia, tercer armónico. Y para cada armónico, primero, segundo, tercero, vamos a tener igual cantidad de bucles. Para el primer armónico, solo un bucle. Para el segundo armónico, 2 bucles. Tercer armónico, 3 bucles, etc. Ok, vamos a dejarlo descriptivo nada más. Esto igual es poco teoría. Bueno, aquí está el tercer armónico. Como les dije, 3 bucles. Y vea que 5 nodos. Ahora, resonancia. Resonancia, bueno, creo que es un término que no vimos en la teoría. Vamos a ver aquí. Dice, ya que un sistema en oscilación muestra gran amplitud cuando se activan a cualquiera de sus frecuencias naturales, a estas frecuencias por lo general se refieren como frecuencias de resonancia. Entonces, la resonancia es un fenómeno que ocurre cuando yo les estoy obligando a la cuerda a que tenga una frecuencia igual a la frecuencia natural. Por ejemplo, si yo digo, tengo una cuerda de guitarra, esa cuerda de guitarra tiene un primer armónico con una frecuencia natural de 1 kilohertz. Y yo quiero que resuene, pues yo le pongo algún sistema que sea de 1 kilohertz para que la cuerda se mueva a 1 kilohertz. Entonces, cuando eso ocurre se le llama resonancia. Entonces yo estaría obligando a la cuerda mediante el sistema externo a que la frecuencia que tenga sea de 1 kilohertz. Y como resultado, pues voy a tener el patrón de antes, ¿verdad? Vamos a tener la onda la onda estacionaria. Como les dije, con todos los instrumentos vamos a tener ondas estacionarias. Entonces nada más les voy a dejar la idea así por encima porque la práctica no está hecha para el sonido. Pero cuando yo tengo un tubo, digamos una flauta, entonces, y yo le soplo ahí, yo estoy generando una frecuencia, pero una onda estacionaria sobre el instrumento. Entonces, como les dije, las ondas estacionarias tienen frecuencias definidas y esas frecuencias están asociadas a los sonidos, ¿verdad? El sol, el la, el mi, todos esos son frecuencias relacionadas con los armónicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, yo creo que ustedes ya ingresaron a la mediación, ¿verdad? Tenemos aquí, ciencias de la vida. Y vieron que estaban 2 simulaciones. Bueno, anoche solo les agregué una, de hecho me di cuenta que faltaba la otra. Cambiarme de rol. Están viendo la mediación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Solo tengo una rejilla que básicamente fue la misma que usted la semana pasada, antepasada fue. Pero aquí yo nada más les habilité lo de esta semana. Ya les puse la presentación. Aquí están las 2 simulaciones y aquí está la actividad de laboratorio. Dentro de la actividad de laboratorio, si ustedes ingresan, voy a hacerlo, y van a encontrar el PDF, el documento Word.
Aquí hay un video, ese video lo hizo Kendall, si no me equivoco. No, yo creo que yo lo hice. Bueno, no importa. El asunto es que tengo unos videos aquí en la mediación que no me gustaría eliminar. Pero nada más cualquier cosa lo que voy a hacer es dejarlo y decirle que es opcional verlo porque está relacionado con el uso de la simulación. Pero no, digamos, pero para eso es la clase, ¿verdad? Entonces de repente, si a ustedes le hace falta tiempo, para eso estamos en la clase, para ver cómo funciona la simulación. O de repente, si ustedes quieren adelantar el trabajo, pues pueden echarle un ojo a eso. Entonces aquí descargan el documento Word. Vamos a entrar a la primera simulación. Estas simulaciones yo las incrusto, entonces en teoría no deberían de abrirlos de afuera. Y como ven, esto es una simulación de una cuerda. Entonces en lugar de tener una cuerda sólida, tiene los puntitos. Son como valores, ¿verdad? Entonces, vean, tiene la opción de moverlo manual. Este caso es el caso de una cuerda con un extremo fijo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo generar un pulso. Nada más doy aquí pulso. O puedo generar una onda aquí. ¿Ok? Entonces vamos al pulso. Si yo genero un pulso, pues voy a quitar la multiplicación, hacerlo más grande. Aquí viene la amplitud. Entonces aquí en la amplitud ustedes hacen la onda más grande, que ya se ve más grande, con una mayor amplitud. Donde viene en el ancho, ustedes lo pueden modificar aquí. Tocarle reiniciar si no se genera una sobre la otra. El ancho es más pequeño. Aquí en amortiguación es si ustedes quieren que la onda se disipe. Si le pongo mucha se llega a quitar la onda. Si le dejo ninguna, que entonces la onda se mueve indefinidamente porque no hay nada que la disipe. Recuerda que la onda tiene energía. Entonces, si no hay nada que me quite la energía, la onda va a existir por toda la eternidad. Pero si yo le pongo amortiguación, entonces ella se va a llegar a disipar. Y aquí está la tensión, baja y alta. Entonces son cositas con las que ustedes van a jugar en la simulación. Ahora me gustaría que veamos algo. Ahí va la onda, vea que tiene una amplitud positiva y donde llega y choca, tiene un extremo fijo. La onda se vuelve con amplitud negativa. Eso es algo que está en el libro, que creo que ustedes debieran colocarlo en el resumen. Eso siempre va a ocurrir. Yo tengo una onda con una amplitud o un pulso con una amplitud positiva, choca con un extremo fijo y se hace negativa. Me gustaría ver. ¿Ok? En este extremo, ¿qué ocurrió? Se desapareció la onda, pero fue porque ocurrió una interferencia destructiva. Y ahí estaba. Una interferencia destructiva. Ahora, si yo le pongo un extremo libre, vamos a tener algo diferente. Ah, vea, qué vacilo. Todavía la conservo. Vamos, ahí está. Ahí está la amplitud y se mantiene positiva. Esto se considera como un extremo fijo, ¿verdad? Porque no se movió y se vuelve negativa. Entonces, siempre cuando tengo un extremo libre, la amplitud se va a sumar. Vamos a ver si logro pararla. ¿Vieron? La amplitud son como 3 bolitas y vea que tenemos varias bolitas más arriba. El movimiento lento.
La amplitud se suma porque tenemos una interferencia constructiva en el extremo libre. Eso es algo que siempre va a ocurrir en un extremo libre. Ahora, sin extremo, pues es una, por ejemplo, si le pongo un oscilador, tenemos una onda viajera. Entonces, ahí definitivamente se va hacia la derecha. Si yo pongo un extremo fijo, voy a empezar a tener una onda estacionaria. Pero recuerden que va a depender de la frecuencia. Entonces hay frecuencias donde vamos a tener efectivamente la onda estacionaria. Habría que buscarla. O si no, nada más vamos a tener interferencia. Ve, la onda se hizo rarísima, pero en realidad lo que estamos teniendo ahí es una interferencia de dos ondas continuamente. Y entonces empezamos a tener este tipo de patrones extraños. Voy a reiniciar. Ahí la onda se devuelve y entonces tenemos interferencia. Y ese patrón extraño es un patrón de interferencia, pero no es una onda estacionaria, ¿verdad? Porque no estamos en la frecuencia natural de esa onda. Hay que buscarla. Bueno, se puede calcular también. Si ustedes quisieran buscarla, ustedes la calculan. Pero no es parte de la práctica. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Parar esto. Ya me acuerdo que era lo otro que quería hacer. Ahí tenemos la interferencia destructiva, donde efectivamente se cancelan las dos ondas, es decir, se cancelan las amplitudes, pero las ondas todavía se mueven. Y por ejemplo, podemos tener, ahí ustedes pueden jugar con esto, vamos a ver si logro. Bueno, ya sé, el extremo libre. Ahí teníamos la interferencia constructiva y destructiva. Entonces ahí esta simulación es interesante en ese sentido. Voy a ponerle el manual para que lo leamos rápidamente y ya dejarlos trabajar. Están viendo el Word, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, la simulación, bueno, la práctica de esta semana la pueden hacer en grupos de máximo 3 personas o puede ser individual. Si alguno quiere buscar un grupo, ahorita al final podemos hablar al respecto para que formen grupos si no tienen. Son 2 partes, es muy sencilla esta práctica. Entonces ustedes ingresan a la simulación, pueden ingresar por medio de mediación virtual, donde ya les dije, o pueden copiar y pegar ese link, ¿verdad? Y verlo más grande, ¿verdad? Para que se despliegue en toda la pantalla. Esto es lo primero que van a ver, que ya lo vimos. Entonces dice, parte A, ondas en una cuerda. Las primeras 4 son descriptivas. Entonces dice, para esta primera parte active las opciones de regla, cronómetro y oscilador encontrados en la parte inferior y superior izquierda de la interfaz respectivamente. Entonces, vengo para acá y están aquí. Activan esto. La línea de referencia creo que no hace falta. Pero bueno, lo activan. Este es el cronómetro, entonces ustedes aquí pueden, ¿verdad? Lo malo es que tienen nada más esto. Entonces de repente si ustedes quieren medir el tiempo que tarda en moverse esa onda, entonces generan el pulso y empiezan a contar.
y paran. Entonces, ¿qué más dice? Activan eso. Y el oscilador. Ok. Dice, posteriormente establezca los siguientes valores. Una amplitud de 0.65 centímetros, una frecuencia de 0.5 Hz, sin amortiguación y con una tensión baja. Entonces ustedes llegan y modifican esos valores. Dice, corra el programa durante 40 segundos. ¿Cómo se comportan las ondas durante el tiempo establecido? 40 segundos aproximadamente, ¿verdad? Ustedes pueden poner el cronómetro primero y después darle el botón, por ejemplo, sería oscilador, ¿verdad? Por ejemplo, poner aquí el cronómetro. A ver, ahí está. Y ver 40 segundos. Y ver cómo se comporta. Entonces ustedes nada más ven qué es lo que está ocurriendo. Después dice, ahora únicamente, pero aumente únicamente la amortiguación del sistema que logró observar, porque cree usted que se hace cambio en el comportamiento de las ondas. Esas preguntitas que vienen ahí, ustedes hacen anotaciones y después en la parte de abajo escriben. Dice, posteriormente mida la cuerda y anote el dato en la tabla 1. Este valor será el mismo para todas las casillas de la columna. Entonces tienen ahí las reglas y entonces ustedes miden. Entonces aquí anotan cuántos metros. Observen, la regla está en centímetros. Anotan ese valor en todas estas casillas. Después dice, utilizando los valores de amortiguación, ninguna, tensión baja y una amplitud predeterminada para las primeras 3 repeticiones, en este caso de 0.7 metros, debe cambiar el valor de la frecuencia en cada repetición y aumentar el tiempo que tarda la onda, y calcular el tiempo que tarda la onda en llegar hasta el otro extremo de la cuerda, anotar el valor en la tabla. Entonces, ya aquí la tabla tiene 3 posiciones, ¿verdad? Donde dice 7.7 metros. 70 centímetros, ¿verdad? Son. Ustedes escogen las frecuencias que ustedes quieran, las que quieran, y calculan este tiempo o lo miden con el cronómetro. Ahora tratemos de hacer uno porque vi que esto tiene un truquito. Y el truco está en ponerle sin extremo. Entonces, por ejemplo, dice oscilar, pero creo que con un pulso más que suficiente. Es que, bueno, es que si le pongo oscilar, entonces vamos a ver, esto estaría así. Ustedes lo ponen en 0, le dan aquí para que comience y le dan, lo colocan así y cuando ya la onda se mueve, ustedes lo paran. Miren aquí el tiempo. ¿Se entiende? Digamos, miren la cresta hasta que pase esta pantalla. Nada más que tendría que poner esta longitud hasta aquí. Es un poquitito antes que en este caso. O bueno, sí es el mismo. ¿Se entiende? Porque si no les va a costar un montón. Es que ¿Lo puedes repetir otra vez? Un toquecillo, profe. sí, vea. Ustedes van a medir la longitud. Sí, está bien. La miden hasta donde está esta valorio verde. Del verde al verde. Entonces ustedes apuntan cuántos centímetros tiene esta cuerda. Le ponen oscilar
ponen el cronómetro en 0, pero vea que aquí viene una, ¿cómo se llama esto? Como un triangulito. Le dan clic para que se aparezca el cuadro. Y para que donde ustedes la aprieten aquí, esto comience solito, porque si no, ustedes tienen que apretar aquí y apretar aquí. Y no van a medir bien el tiempo. Entonces lo dejan ahí y lo paran más o menos cuando eso esté en lo máximo. Y entonces apuntan este valor. Pero es más fácil pensar en el extremo libre. O sea, si lo hicieron aquí y lo pueden manejar, está bien, pero es más fácil como en el extremo libre, porque la onda no se devuelve. Entonces, aquí, por ejemplo, ya ahí se me fue. Pero ustedes pueden jugar con esto. ¿Cuál les funciona más? Por ejemplo, la mueven ahí. O le ponen el movimiento lento, eso también. Es que ahí hay que saberse un poquito más, pero sí es más fácil con el movimiento lento. Entonces, cuando la valorio verde esté en el pues, máximo, ahí estamos. Este es el tiempo. ¿De acuerdo? Eso está aquí nomás alto. Profe, eso de que cuando el último valor verde está en su punto máximo es para resolver la parte de abajo de las últimas preguntas de Word. No, es para empezar a llenar la tabla. Entonces, ustedes ponen la amplitud, punto 7. Seleccionan la frecuencia que ustedes quieran. La longitud de la cuerda, ustedes la miden. Ahí tenían la regla arriba, nada más. Cuando está todo quieto, ¿cuánto mide esa longitud? Y el tiempo propagación de la onda sería hasta que la valorio verde suba, ¿verdad? Nada más que el cronómetro empiece justo cuando se genere la onda. Entonces voy a repetir. Aquí ustedes le mueven la amplitud, por ejemplo, punto 7, la frecuencia que ustedes quieran, digamos que voy a ponerle esta, le dan oscilar para que el cronómetro empiece cuando ustedes le aprietan aquí el play. Y le pueden dejar el extremo o sin extremo o el extremo fijo, cualquiera de los dos, o el extremo libre, pero para mí me parece más fácil sin extremo. Le dan movimiento lento y le dan aquí. Entonces vea que eso empieza a moverse cuando se mueve la onda. Y cuando la valorio, ahí, ven, cuando está en el punto más alto, entonces paran y apuntan ese valor en la tabla. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces esta tabla se llena así. Entonces, seleccionan la amplitud, esta que está aquí, la frecuencia que ustedes quieran, miden el tiempo de propagación, la longitud la miden y calculan la velocidad de la onda. Ahora, ¿cómo se calcula esa velocidad? ¿Cómo creen ustedes? Era la longitud de onda por la frecuencia, profe. Ajá, tenemos la fórmula del libro longitud de onda entre frecuencia, pero a nivel práctico, ustedes no están midiendo la frecuencia o la longitud de onda, o bueno, la longitud de onda la podríamos medir eventualmente, pero no es parte del procedimiento. Digamos, aquí la longitud de onda parece que es toda la cuerda, pero si yo le aumento la frecuencia, pues va a ser más pequeña. Entonces, ustedes podrían medir la longitud de onda, pero
la idea aquí sería también hacer uso de los dos datos que yo les pedí que calcularan. Entonces usted vea que la velocidad es metros por segundo. Entonces ustedes a la longitud la dividen entre el tiempo de propagación. Les tienen que dar lo mismo. Longitud entre el tiempo de propagación va a darles lo mismo que frecuencia o ¿cómo era? Frecuencia por longitud de onda. Les va a dar lo mismo. En este caso, el procedimiento es dividan estos dos datos. Ok. El punto 7 es lo mismo, nada más que utilicen una frecuencia de 1 Hz y cambien la longitud de onda a las que ustedes quieran. Y llenen esos otros 3 datos de acá. Ok, sencillo. Y calculan la velocidad dividiendo los dos datos que midieron. El cálculo es el punto 8 y el punto 9 dice qué ocurre cuando se deja un extremo de la cuerda libre, qué ocurre cuando existe amortiguación de la cuerda. Entonces el punto 9 es también una pregunta. Entonces todo lo relacionado con las preguntas las van a escribir aquí. Si ustedes quieren pueden poner la numeración, qué sé yo, 9, y entonces escriben aquí lo que tengan que escribir. Pueden hacerlo así. O pueden escribirlo como toda la parte, como un solo, ¿verdad? Como una parte donde liberamos la cuerda, como más prosa, o pueden hacer un poquito más directo poniendo el número, cualquiera de los dos. Pero yo necesito ver eso que ustedes vieron, necesito que lo escriban aquí, de alguna forma. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es sencillo? ¿Dudas? ¿No? Yo creo que no. Igual, realicen, yo creo que es lo más de 1 hora duran haciendo. Y si hay dudas me escriben. Ahora, para la parte B, dice, ustedes ingresan a la simulación, la primera que vimos. Entonces, los puntos del 10 al 14 son nada más ingresa a la simulación. Por ejemplo, vamos a ponerla. Esta está aquí, es esta. Aquí está. El de agua. Aquí el truco es darle vista lateral. Ok. La superior no, la lateral. Y buscamos este instrumento de acá. Tiene sonidos interesantes. No sé si están escuchando. Aquí y aquí. Y ustedes le dan aquí. Luego le ponen un sonido de que será un violín. Entonces están viendo, por ejemplo, las dos notas. Igual aquí hay una que dice gráfica, pueden usarlas si quieren. Aquí cambiar frecuencia, por ejemplo. Cambiar amplitud. O le ponen más lento. Y el pulso es nada más una gotita, ¿verdad? Nada más ahí uno le aprieta. Esto es lo que se ve, pero lo trabajan así. Entonces esto es más descriptivo. Vamos a leerlo.
Se dice acceda a la simulación mediante el símbolo de play, ¿verdad? La flechita. Ingrese al apartado de agua, seleccione la opción de vista lateral. Posteriormente posicione sobre el nivel del agua el medidor de ondas que puede encontrar en la parte superior, ¿verdad? Es a como se ve en esa... ¿Dónde está la figura? Aquí. Dice, corre el programa haciendo clic en el botón verde, seguido del botón play que observa en el gráfico. Entonces, ok, aquí hay una pregunta. Dice, eleva el valor de la amplitud hasta nivel medio, varía el gráfico, ¿a qué cree que se deba? Después dice, continúe variando los valores de amplitud y frecuencia conforme a su interés, cómo es el comportamiento de las ondas. Ahora seleccione una frecuencia de pulso que se muestra en la parte inferior izquierda de la simulación, que representa por la simbología, ¿verdad? Este es el del pulso. O sea, el 15, 16 y 17 hace referencia a una onda, el primer botón, y el 18 al de pulso. Después dice, corre el programa, cómo es el comportamiento de las ondas. Repita nuevamente el procedimiento variando los valores de frecuencia y amplitud. Entonces vuelve a repetir esta parte para un pulso. Dice, en el siguiente recuadro discuta brevemente la relación que pudo observar en el comportamiento de las ondas. Y aquí está. Entonces aquí ustedes realizan una discusión. Discusión. Aquí ustedes realizan una discusión. Más allá de responderme las preguntas, ¿verdad? Porque son preguntas de guía. Esas preguntas son guías para que ustedes después me hagan una discusión. ¿Y cómo se hace una discusión? Bueno, una discusión tiene que tomar en consideración todas las observaciones y tienen que compararlo con lo que diga el libro. ¿Ok? Eso es como el detalle. En una discusión se compara sus resultados o sus observaciones con lo que venga en el libro. Entonces aquí ustedes pueden armarme un par de párrafos, uno o dos. La idea aquí es que ustedes describan o justifiquen lo que están viendo y usen los términos adecuadamente, ¿verdad? Que si están diciendo que la frecuencia aumenta, están hablando efectivamente de frecuencia y no de amplitud, entre otros detallitos ahí que ustedes van a ver. Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces esto lo pueden trabajar en grupos o individual. Y lo que cada tiempo lo pueden, es decir, queda hora y media, entonces la idea es que en hora y media ustedes ya tengan finalizada la práctica. De acuerdo. No sé si hay dudas o comentarios o alguna persona que esté trabajando sola y quiera trabajar en grupos para que armemos un grupo. Ahora que están todos. Profe, yo tengo una pregunta, pero es del quiz de mañana. ¿Qué secciones son las que entran? El quiz de mañana de teoría. Ujú. No, hablamos de los capítulos. De los dos capítulos, entonces. Sí. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, yo les mandé un mensaje, ¿verdad? El día del examen. Que al menos, ustedes dicen, bueno, sí estoy preparada para el quiz. Al menos si ustedes ven las imágenes del libro y entienden lo que está ocurriendo en esas imágenes. Ok, parece que no hay dudas, comentarios, ¿no? Ahora, yo no sé si a ustedes les parece más que yo arme grupos de trabajo en el sentido de grupos aquí en Zoom o ustedes están trabajando de manera individual. Es decir, finalizar la clase y yo los dejo trabajando o si a ustedes les sirve que yo, no sé si me voy a entender, que yo arme aquí grupos en Zoom y que trabajen aquí.
Profe, yo prefiero hacerlo de manera individual. De manera individual. Sí, profe, yo Ok. Ok. Bueno, entonces, sí, sí, me parece que ya ustedes se la juegan con comunicación por WhatsApp y todas esas cosas. Entonces, listo, los dejo trabajando. Yo voy a estar pendiente del correo electrónico por si tienen dudas. Y por favor, si lo van a trabajar en grupos, nada más una persona me sube el trabajo y en la parte de integrantes que vengan los dos nombres. Con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Bueno, entonces los dejo, que les vaya bien. Voy a estar pendiente del correo. Muchas gracias. Bueno, de nada. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao.